conflicto, verificando la implementación de los acuerdos de La Habana. Usted escucha Líderes RCN. Pasamos ahora a nuestra entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer muy destacada, experta conocedora del mundo de la educación como pocos. Se trata de la doctora Isabel Segovia. Ella estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Vanderbilt en ese mismo país. Fue viceministra de Educación, consultora del Banco Mundial, profesora de Políticas Públicas para la Educación en la Universidad Externado de Colombia y actualmente es la gerente general de la Fundación Compartir, esa fundación creada por el gran empresario Pedro Gómez, que busca mejorar las condiciones sociales, sobre todo en materia de educación y de vivienda para muchos colombianos que viven en condiciones desfavorables. Y es parte, por supuesto, del equipo que lidera el muy reconocido, muy importante Premio Compartir al Mejor Maestro, del cual vamos a hablar en unos instantes. La doctora Isabel Segovia también tuvo una muy interesante experiencia reciente como candidata a la vicepresidencia de la República. Era la fórmula del doctor Enrique Peñalosa, otro gran líder de Colombia. Muchas gracias por su presencia en Líderes RCN y muy bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Doctora Isabel, cuéntenos en qué consiste el Premio Compartir al Mejor Maestro, quiénes se deben postular, cuáles son las condiciones, cuáles son los premios y qué busca el premio en general. Bueno, el Premio Compartir al Maestro ya tiene 16 años. Nos ha pasado la vida rápidamente en esto. Mauricio, que nos ha acompañado creo que desde el primer premio, ¿no?, de jurado. Así Cada es. vez que ha podido, entonces se pasa la vida y efectivamente pues ya hemos recibido más de 24.000 postulaciones al premio. Tenemos pues un grupo de docentes, de grandes docentes y de maestros ilustres pues ya gigantesco. Y el premio pues se creó originalmente para lograr valorar, darle un reconocimiento social, una valoración social diferente al docente de la que venía trayendo y mostrarle a los colombianos que efectivamente los docentes sí pueden hacer el cambio y que tenemos muchos docentes en el país que están haciendo el cambio. Hablando de liderazgo, son los líderes más importantes porque están educando a nuestros hijos, al futuro de Colombia. Exactamente, es decirle a la sociedad colombiana, mire, tenemos unos profesionales que claramente son los profesionales más importantes porque finalmente son los que forman todas las demás profesiones. Y nosotros tenemos que, como sociedad, reconocer eso, pero además mostrarle a los colombianos que efectivamente hay docentes y hay maestros que están haciendo cosas extraordinarias para que nuestros niños y jóvenes efectivamente reciban una mucho mejor educación y tengan mejores oportunidades. En ese esfuerzo pues llevamos ya 16 años y los últimos 2 también se hizo una innovación al premio que había sido, digamos, muy solicitada por la sociedad y sobre todo por la sociedad educativa, que es el tema del liderazgo del rector. Entonces llevamos también ya 2 años con el premio al mejor rector del país. Eso ha sido también una experiencia interesantísima, además porque es una experiencia muy ligada a todo el trabajo que usted hace, Mauricio, de liderazgo, y es justamente eso lo que se termina evaluando en el tema de los rectores. ¿Cuándo se cierran las inscripciones y cómo hace un maestro o un rector para inscribirse? Perfecto. Las inscripciones se cierran el jueves de esta semana, el 31. Y nosotros lo único que tienen que hacer los maestros es entrar a la página web del premio, que es www.premiocompartir.org, y ahí encuentran todas las instrucciones de lo que tienen que hacer. Es sencillísimo, la gente piensa que esto es muy complicado. Hay que hacer 3 hojas de reflexión contando cuál es la experiencia pedagógica del docente, qué ha hecho para transformar a sus niños, cómo ha resuelto los problemas en el aula, qué visión tiene de la educación. Es un relato del maestro con unas preguntas orientadoras simplemente para que pueda contarnos esa experiencia pedagógica, y en el caso del rector es una reflexión sobre todo ese proceso de liderazgo y de transformación de su institución educativa. Bueno, ¿y el premio en qué consiste, doctora Bueno, Isabel? el premio tiene 2 etapas que son muy bonitas. La primera es que tenemos desde hace unos 6-7 años, creo que ya 8 tal vez, un proceso de regionalización del premio. Entonces venimos en algunas zonas del país haciendo una primera premiación desde las regiones que después termina o culmina en la premiación nacional. Entonces de esa manera hemos logrado llegar a muchísimos más maestros, muchísimos más rectores, a premiar más de ellos, y ya el año pasado hicimos un cálculo y recibieron más o menos 800 millones de pesos en premios entre las regionales y la premiación nacional. Estupendo.
La mayoría de estos premios van en temas educativos, en temas de formación, en becas que les dan las entidades territoriales, los empresarios y pues mucha plata en efectivo, que es lo que siempre ha entregado el premio Compartir del nivel nacional. Doctora Segovia, una pregunta muy difícil de responder en pocos minutos, pero ¿por qué nos cuenta la esencia de lo que usted ha descubierto a través de este premio? ¿Cuáles son esos 2 o 3 atributos claves, esos factores de éxito de los maestros sobresalientes a lo largo de estos 16 años? Yo creo que sí se pueden resumir en 3 cosas. Lo primero es un amor particular por la profesión. El docente que realmente quiere ser docente se rebusca lo que necesita para poder mejorar las condiciones de sus niños. En cualquier condición, no quiero decir que porque esté en unas condiciones precarias o no, es simplemente esto es lo que he querido hacer, yo sé que esto puede transformar, tengo una responsabilidad gigante con estos niños y con estos jóvenes y yo tengo que hacer mi trabajo con profesionalismo. Y ahí eso se vincula a un lema que hemos tenido en el premio Compartir siempre, que es que aquí lo que estamos premiando es maestros profesionales. No es al maestro de vocación dedicado, eso es maravilloso, pero uno como cualquier profesional pues tiene que ser excelente en su profesión y mirar cómo la regla todos los días. Pavlov, el gran científico ruso, decía que la clave del éxito es la combinación de 2 ingredientes: pasión, que es necesaria, es importante, pero también método, pasión y método. No se trata simplemente de buena voluntad, de buenas intenciones, hay que tener disciplina, hay que tener método. Trabajo, exactamente. Eso es una cosa que uno ve particularmente, digamos, en estos maestros ganadores y en los rectores también. La otra cosa que al final uno no sabe si es primero el huevo o la gallina, es el tema de la formación de estos maestros. Son maestros generalmente muy bien formados, con muy buena experiencia. No necesariamente llegan con muy buena formación al magisterio, porque no todos han tenido la oportunidad, pero hacen un esfuerzo gigantesco de seguirse formando cuando están en el magisterio. Algunos de ellos pues ya vienen muy bien formados, pero el tema de formación, de disciplina, es una de esas características básicas. Aprendizaje continuo. Continuo, no encuentra uno ninguno de esos maestros que haya dicho, bueno, yo aquí en el aula hago todo solito y no me apoyo y no tengo ninguna... Ya no tengo que estudiar más, no tengo que estudiar más, permanentemente investigando. Todo el tiempo trabajando, investigando, muy buen mensaje, viendo cómo pueden hacer, y eso es una cosa muy importante y uno lo ve siempre. El patrón de esos ganadores es que son personas muy inquietas, que todo el tiempo están viendo a ver cómo logran, digamos, cambiar la estructura. Y el último tema que es supremamente importante en estos líderes es cómo vinculan ellos su trabajo al resto de la institución educativa. Digamos, estas personas siempre terminan proyectando un mejoramiento, proyectando una contribución, volviéndose líderes, ayudando a mejorar a otros docentes. No son llaneros solitarios actuando de manera independiente, sino tratan de generar algo colectivo. Siempre tratan de generar algo colectivo, porque además es imposible uno ser muy bueno en algo sin que eso empiece a pegarse de alguna manera. Y obviamente además entienden la contribución de enriquecer, digamos, sus propuestas y su trabajo con los demás y de ayudar a los demás. Entonces yo creo que esas son como las 3 características que, si uno mirara los 16 años del premio y los 2 años del premio al maestro y los 2 años que tenemos del premio al rector, que uno siempre encontraría en esos docentes y rectores. Bueno, y se han premiado personas, maestros, profesores, profesoras de todas partes de Colombia. Este no es un premio solamente para los maestros de las ciudades capitales o de los colegios privados o de los que tienen mejor desempeño en el ICFES. Hay héroes en todas las escuelas de Colombia. En todos lados tenemos mejores maestros de Baupés, tenemos mejores maestros, claro, también hay muchos de Bogotá, porque la mayor concentración de docentes la tenemos en Bogotá, pero no porque haya, digamos, una exclusividad o porque la educación necesariamente sea mejor acá. Yo creo que hay maestros en todas las esquinas. Tenemos de Meta, el rector del año pasado, no el de este año, el del año pasado es un rector de Florida Valle, de una comunidad indígena, en una vereda que maneja como 51 instituciones, o sea, unas sedes que hacen una institución, es una cosa así extraordinaria. Digamos, y curiosamente además nos pasa lo contrario en el premio, ¿no? En el premio siempre creen los docentes que es un premio para los docentes públicos. También nos gusta decirle mucho a los entes privados: motívense, preséntense, tienen mucho que mostrar, y justamente de esas experiencias es que aprenden todos los demás docentes y aprendemos todos en el sector. Muy bien, pues hacemos una invitación a todos los maestros y maestras de Colombia a que participen en este importante reconocimiento que busca estimular la docencia, que busca encontrar ejemplos que sirvan de inspiración a otros maestros en nuestro país. Usted escucha Líderes RCN. RCN, la radio.
contra la droga y el delito. Una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Continuamos en Líderes RCN. Estamos en Líderes RCN. Este programa es un espacio diseñado para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas destacadas en diversos campos de la actividad nacional. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Segovia, gerente general de la Fundación Compartir, ex viceministra de Educación, ex candidata a la presidencia de la República en fórmula con el doctor Enrique Peñalosa. Y estamos hablando sobre los maestros y la educación. La Fundación acaba de terminar un estudio muy importante, tal vez el estudio más completo que se ha hecho sobre cómo mejorar la calidad de la educación en nuestro país para que se convierta en una herramienta de equidad, que es un objetivo muy importante de la sociedad que progresa, de la sociedad que integra a todos los miembros de su comunidad. ¿Cuáles son las principales conclusiones de ese estudio? ¿Cuáles son las recomendaciones claves? Digamos, yo creo que lo más importante es el estudio pone el foco en el tema docente. Digamos, y eso ya ha sido comprobado no solamente por ese estudio, sino por muchos, que si uno no interviene en el tema docente, uno realmente nunca logra un mejoramiento de la calidad educativa como tiene que ser. ¿El maestro es la clave? El maestro es la clave. Finalmente, lo que termina pasando es hay una cantidad de cosas más que hay que hacer. Eso no quiere decir que no se tengan que hacer. Entonces uno tiene buena infraestructura, buenos materiales, buen acompañamiento, buenas condiciones, digamos, en el tema estudiantil y en el ambiente escolar. Y todas esas cosas ayudan mucho, pero si uno no tiene un buen docente, todo eso tiene unos impactos marginales en el mejoramiento de la calidad de la educación. Y el tema de los docentes pues es un tema complejo, por eso es que es un tema que finalmente pues se deja un poco a la inercia que hemos tenido en el país durante los últimos años, y hasta yo he sido parte, digamos, de ese proceso. Siempre tocar el tema docente es difícil, requiere muchos años de trabajo, los resultados no se van a ver sino unas generaciones después, los cambios en educación se dan en 10 años, entonces políticamente es complicadísimo hacer esas transformaciones y sobrevivir, digamos, a las exigencias de resultados rápidos. Pero si no se interviene el tema docente, nosotros nunca vamos a tener la calidad de la educación que tenemos que tener. Entonces, lo que dice el estudio es, coge 5 ejes y dicen hay que hacer un trabajo sistémico, integral, para transformar la profesión docente. Y eso está desde el tema de la formación tiene que ser excelente, tenemos unas facultades de educación que generalmente son las que peores resultados dan de todos los programas de educación superior. Y llegan los estudiantes con peor desempeño en las pruebas ICFES. Claro, entonces tienes primero muy malas facultades de educación que no han hecho las reformas que deben hacer, después estás seleccionando a los docentes, a los profesionales o a los bachilleres con los resultados más bajos en las pruebas ICFES, y los buenos de esas pruebas que no logran entrar a otras carreras, lo que hacen es que entran a la Facultad de Educación y al año se terminan transfiriendo donde quieren. Entonces estamos quedándonos además con lo más bajo de lo más bajo que entra a las facultades, porque hay muy poca motivación. Hay que hacer un trabajo muy claro de cómo motivar, seleccionar, decir qué es lo que... Pues, bueno, y la parte salarial también, porque los maestros no están bien remunerados en nuestro país. Claro, entonces ahí tienes la tercera recomendación, es que efectivamente todo este tema de la evaluación, que además ha sido una discusión grande de este año, pues tiene que ser una evaluación que efectivamente retroalimente el docente y le dé tanto al docente como a la nación, digamos, una información de qué es lo que hay que hacer para mejorar esa formación de servicio, y ofrecer entonces programas de formación permanente para que estén en continuo mejoramiento, como estos docentes que te comentaba del Premio Compartir. Y por último, y no menos importante, pero no puede estar aislado de toda esta otra estructura, es el tema del mejoramiento salarial. Claro. O sea, tenemos que remunerar a los docentes como se remuneran las profesiones que son consideradas las más prestigiosas, hasta que el mensaje, digamos, de remuneración no cambie, y que implica obviamente un tema de valoración social, pues obviamente atraer a los mejores a la carrera, a que se mejoren las facultades, a que tengan mejores oportunidades de formación, etcétera, pues va a ser muy difícil. Pues todas estas recomendaciones muy importantes y muy serias, muy profundas, fueron acogidas por el presidente Santos en la campaña presidencial, y bueno, esperamos que empiece a poner en práctica estas conclusiones a partir del 7 de agosto en su segundo periodo, y que haya continuidad en los siguientes gobiernos. Claro, el tema aquí es que es muy importante arrancar lo antes posible, porque cada minuto que está pasando pues estamos perdiendo, digamos, oportunidades cruciales de una generación que ya está en la escuela. Eso es un tema en educación que es muy complejo, uno no puede simplemente parar el mundo, decir voy a reformar, tenemos niños todavía yendo, entonces hay que ser muy oportunos y muy rápido en eso, hay que arrancar lo antes posible, y efectivamente lo que hay que lograr en educación es sostener las políticas que vienen.
Doctora Isabel, usted es una persona sobresaliente en el mundo de la educación, es una líder, es una mujer joven que ha ocupado posiciones muy importantes, tiene un protagonismo en la vida nacional clave. ¿Cuál ha sido en su experiencia ese atributo, esa forma de ser, esa actitud esencial que le ha permitido a usted tener un tan buen desempeño profesional? Que comparte usted con nuestros oyentes, con muchas mujeres jóvenes como usted que la admiran y que quisieran seguir sus pasos, por supuesto con su estilo y de acuerdo con sus intereses, pero ¿qué consejo le da a las mujeres jóvenes de este país que son pilas, que quieren contribuir a Colombia? Sí, yo creo que pues siempre se basa un poco el entorno en el que uno está, y pues en las motivaciones y las oportunidades que uno tiene, pero uno tiene muchas oportunidades y a veces no las aprovecha. Entonces, yo creo que la definición está en una cosa que me dijo mi mamá hace muchos años, que es: a mí no me importa tú qué seas, pero siempre sé lo mejor que puedo hacer. Entonces, si quieres ser barrendera, muy buen perfecto. Consejo. Pero hágalo de la mejor manera. De la mejor manera. O sea, aproveche todas las oportunidades hasta el final para hacer eso. Obviamente, pues en el camino uno tiene que encontrar qué le gusta. Digamos, hay muchas cosas que le gusta, qué tiene que hacer para formarse en eso, pues tiene que probarse profesionalmente, aprender. Y yo creo que el otro consejo que es fundamental, es un tema que yo repito mucho, además me repito a mí misma constantemente, que es el tema de la humildad. Uno nunca puede perder la humildad. Siempre hay gente que sabe más que uno. Siempre en las esquinas más remotas se encuentra uno los mejores consejos, las mejores enseñanzas. El día que uno pierde eso, pierde la capacidad de aprender. Y el día que uno pierde la capacidad de aprender, creo que se estancó absolutamente. ¿Qué aprende usted personalmente en esta experiencia recorriendo el país como candidata a la vicepresidencia? ¿Qué la impactó positiva y negativamente de la Colombia que conoció? Tendría que decir dos cosas. Pues fue una experiencia absolutamente gratificante. Yo creo que yo no saqué sino ganancia de todo este proceso, pues aprendí una cantidad de temas y de cosas, y obviamente pues vi un país distinto, vi un país muy ilusionado, muy esperanzado. Eso es una cosa buena, porque de la esperanza y la ilusión hay que saberla responder, pero es un país que ve en la gente una opción de cambio. Y que más que una ayuda paternalista, digamos, lo que tenía, ahora hay como: deme oportunidades y quiero una cosa diferente y usted será la que nos va a dar la cosa diferente, ¿no? Y eso creo que todos nuestros gobernantes ojalá lo sepan potenciar muy bien. El terreno está abonado. El terreno está abonado, la gente quiere cosas distintas, quiere mejorar, quiere una vida diferente. Y poner de su parte. Y poner de su parte. No esperar que le caigan las cosas. Eso quisiera decir que es como la parte positiva, y es bonito. Uno incluso tiene como una responsabilidad en eso. Yo nunca me había metido en el tema de la política, y es como: yo estaba en el sector privado, digamos, haciendo cosas sociales, entonces uno llega a las comunidades y siempre hay agradecimiento. Cuando uno está en el sector público siempre hay demandas, o sea, uno siempre está debiendo todo el tiempo. Cuando uno está del sector político, el tema es: uno vende esperanzas. Y entonces uno termina cargando una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Es una cosa de entregar, de decir, pues yo tengo que poder responder a esto, ¿no? Entonces es una cosa, es muy bonito el sentimiento, pero implica una inmensa responsabilidad. Abrumadora. Abrumadora. Sí. Y tal vez del lado no tan positivo es que efectivamente todavía no se ve, digamos, la transformación que uno quisiera ver de este país, de los años que lleva, digamos, bien. No, ya deberíamos estar mejor. Ya deberíamos estar mejor. Entonces la inequidad sigue siendo tremenda, las regiones se ven tremendamente dependientes del centro en su estructura. Digamos, tenemos 2 o 3 países. Entonces a algunos les está llegando el bienestar, pero a otros todavía no les está llegando, y no termino de entender, más allá del tema de la educación, que estoy convencida, digamos, que eso es uno de esos factores comunicantes pues importantísimos, sí, para lograr eso. ¿Por qué es que ese bienestar no le está llegando a todo el mundo? ¿Y encontró un país receptivo al liderazgo femenino o todavía hay mucho machismo en el país? Yo creo que hay machismo en la forma de relacionarse con las mujeres, pero no en el tema de oportunidades. Esto es una cosa además que me critican mucho mis colegas mujeres, sí, porque entiendo, digamos, que deben existir, y yo, pues deben existir, no sé que existen una cantidad de factores discriminatorios en el tema de ser mujer, sea para el poder, para el liderazgo, etcétera. Yo nunca he sentido eso. Entonces es difícil, digamos, yo nunca lo he sentido, aunque lo entiendo como un fenómeno, no lo sentí. Hay una forma, digamos, de machismo que es relacional,
que es la forma como se dirigen a uno. Es un poco tradicional. Es un poco tradicional, que uno tiene Pero que finalmente aprender a sobrellevar obstáculos grandes no hay, y usted a los que se ha enfrentado los ha podido remover Sí, sin problema. sí, no, Aquí el mensaje para las mujeres es, háganle. echen para adelante, háganle que sí se puede. Sí se puede, seguramente van a tener un poco más de obstáculos, pero sí se puede. Pues muy bien, muchas gracias a la doctora Isabel Segovia, una líder muy destacada de nuestro país. Ojalá siga contribuyendo a través de la Fundación Compartir, a través del premio al mejor maestro de Colombia a la educación de nuestro país, porque todos sabemos que esta es la clave para superar el atraso, la miseria, la inequidad, que es un tema absolutamente clave para que el país pueda avanzar. Consejos para líderes. Y como todas las noches, antes de despedirme, quiero dejarlos con el consejo del día para los líderes. Es un bello y sabio consejo del filósofo Séneca. Dice así: si no sabes a qué puerto te diriges, todos los vientos te serán desfavorables. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana a las 8:30 de la noche en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN dirige